eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche llegó el esposo, y las que están, no, eso es un cántico. Y a medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Pueden tomar sus asientos. Ahí se, ya. Mateo 25:1. Miren, yo quiero que me coloquen harta atención. De repente nuestra mente se pone a cocinar a esta hora. ¿Qué vamos a hacer en la tarde? ¿Qué va a pasar mañana? Como están de vacaciones también los hijos que están en el colegio, programando ciertas cosas, pero yo quiero que nuestra mente se aquiete, para que nuestra mente sea hoy día esa buena tierra en la cual caiga la palabra del Señor y produzca lo que tiene que producir. Y salgamos por esa puerta con la convicción de que valió la pena haber estado aquí. Mateo 25:1. No sé si alguna vez han escuchado de esta parábola, pero esta parábola se les ha dado muchos tintes en cuanto a interpretación. Pero el Señor, en cierta ocasión, hablando con sus discípulos y con la gente que comúnmente le seguía, queriendo hablar, miren, del reino de Dios. Esta parábola tiene que ver con el reino de Dios. Entonces, el reino de los cielos. Entonces, esta es una parábola que nos habla del gobierno de Dios, del reino de Dios. Jesús está queriendo enseñar acerca de su gobierno, acerca de su reino. Y apellida este reino como algo que nosotros debemos tener mucha conciencia en el espíritu. Dice: el reino ¿de dónde? De los cielos. Usted empiece a escarbar ahí en esa palabra cielos y usted se va a dar cuenta, hermanos, que hay una riqueza tremenda ahí. ¿Por qué el reino de los cielos? El cielo es el ámbito donde Él gobierna. El cielo tiene que ver con lo eterno. El cielo tiene que ver con lo consumado, con lo que Él dijo, con lo que Él ya plasmó antes de que nosotros fuéramos. Antes de que este mundo existiera, Dios ya dijo algo, Dios ya habló algo. Dios escribió nuestros días. Pero si ese reino no es una verdad en nosotros, nunca nosotros podemos percibir lo que fue escrito en el cielo, en lo eterno. Por eso Pablo, en el anhelo, en 1 Corintios 13, decía que ahora conozco en partes, pero entonces conoceré como fui conocido. Pablo dijo: a mí me conocieron antes que aún yo mismo me conozca. Me conocieron antes. ¿Dónde? En la eternidad. Dios dijo algo de mí, me soltó en este tiempo, en la fecha que naciste, en la ciudad, en no sé, donde, en la familia. Por eso que cuando alguien se conoce
bajo la realidad del cielo, hermano, diga conmigo, todo lo temporal, todo lo terrenal pierde valor. Si el reino de los cielos no gobernara de tal manera como vamos a ver ahora, todo lo terrenal pierde valor. Por eso lo vuelvo a decir, se los he dicho, pero no me molesta repetir las mismas cosas. No eres lo que hiciste, no eres lo que te hicieron, no eres lo que viviste, eres lo que Dios dijo. Eres lo que Dios dijo. Y avanzamos. El reino de los cielos, por eso dice, así como son de altos mis pensamientos como los cielos, Isaías 55, como los cielos, así son mis pensamientos, dijo el Señor. ¿Se acuerdan cuando llegó, cuando el hijo pródigo menor volvió en sí y estaba preparando el discurso para el papá? ¿Qué dijo? Iré a mi padre y le diré, Padre, ¿he pecado contra qué? ¿Por qué contra el cielo? Y después contra ti. Porque alguien primero que no está atento a la dirección del Padre es porque primero se olvidó de un ámbito donde Él gobierna, que es el cielo. Padre nuestro que estás, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tú, hágase tu voluntad, así como ¿dónde? Diga conmigo, en el cielo, en el ámbito donde Él gobierna, no se hace otra cosa que su voluntad. Amén. Y hoy día la tierra a conquistar no es tierra física, la tierra a conquistar es el alma. Ahí donde el Señor quiere colocar sus banderas de conquista. Hay cosas de nuestra alma que se resisten contra Dios. Que se resisten al gobierno de Dios. Pero avanzo. La Biblia nos dice que las 10 eran vírgenes. El problema no estaba si eran vírgenes o no, que tenía que ver con un aspecto moral, de cuidado de ciertas cosas. La Escritura no nos dice ni coloca en tela de juicio eso. Las 10 lo eran. Sí, ahí lo dice. Solo que unas eran prudentes y otras insensatas. Y ahí, mire, quiero que me coloquen mucha atención. Si alguien no me molesta, los gloria a Dios, los aleluya. Si alguien, hay que celebrar la palabra. Amén. Hay que celebrar la palabra. Solo que unas eran prudentes y otras insensatas. Quiero hablar un poquito, pero así poquito otro día, con un café. Nos explayamos ahí, pero quiero hablar acerca de la insensatez, pero así poquísimo, de la insensatez y lo que tiene que ver con la prudencia. Efesios 5:15. Gloria a Dios, se arregló en amén. Efesios 5 del 15 al 17. Miren qué dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necio, sino aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Para quiénes son malos? Para aquellos que no aprovechan bien el tiempo. Por tanto, 17, no seáis, sino de cuál sea la voluntad de Dios. La insensatez tiene que ver con no percibir ni ser entendido en cuál es la voluntad del Señor. 5 eran insensatas. Si lo traemos hoy día como figura espiritual a nuestros días, 5 eran no entendidas en la voluntad del Señor, aunque guardaban postura, aunque guardaban la prudencia. Al contrario, es la virtud que dispone el Espíritu para discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios para realizarlo según las conveniencias del reino. La prudencia no busca otra cosa que las conveniencias del reino de Dios. La insensatez busca mis conveniencias. La prudencia busca sus conveniencias.
La prudencia busca su placer. La insensatez busca mi placer. Entonces había una diferencia entre 5 que eran prudentes y 5 que eran insensatas. La prudencia tiene que ver mucho con el discernimiento, con la inteligencia espiritual, cosa que no se habla mucho, pero ustedes lean Colosenses 1, Efesios 1, ustedes se van a encontrar con una palabrita ahí que es inteligencia espiritual, que no tiene que ver con cuántos libros he leído, que agradecemos los libros, por supuesto, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con el criterio del Hijo por su Espíritu en nosotros, discerniendo ambientes, personas, lugares, y que esos, hermanos, es oro hoy día. Porque la palabra de Dios, Hebreos 4:12 dice: es viva y eficaz y es más cortante que espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Diga conmigo: la inteligencia espiritual, que tiene que ver con la prudencia, es un discernimiento muy alto. Cosas que no se aprenden por punto, cosas que la ley del Espíritu de vida en nosotros nos enseña. Todas las cosas. Yo oro por una generación de padres, de esposos, de esposas, que al llegar a sus casas puedan percibir los ámbitos, discernir los ámbitos. No, hoy día mi esposa no, algo le pasa, no está como siempre. No, hoy día mi viejito no está como, no, algo, esa agudeza en el espíritu. No, mi hijo algo está viviendo. No, mi hermano, algo le está sucediendo, una agudeza en el espíritu que te hace tener un tratamiento eterno a muchas cosas que tienen que ver con la voluntad del Señor y que no persiguen que en nuestros ámbitos la voluntad del Señor sea vivida. Pero avancemos, miren, se pone interesante esto, hermano. Yo amo la palabra, yo disfruto la palabra del Señor. Miren, Mateo 25, volvamos. Hablando del reino. Hablando del reino. Mateo 25, 1. Vamos a ver la diferencia entre una y otra. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, las 10 tenían lámparas. Las 10 salieron a recibir al esposo. ¿Sí? Sigamos, 2. Redoble tambores ahora. 5 de ellas eran prudentes, que tiene que ver con la voluntad del Señor. Insensatez, que tiene que ver con la falta de discernimiento para percibir y de entendimiento la voluntad del Señor. Sigamos. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite extra, se podría decir ahí, porque ya van a saber por qué. Más las prudentes, están hablando de ti, dile que está al lado. Más las prudentes tomaron aceite. Miren versículo 3, retrocedamos. Las insensatas tomando sus lámparas, 4. Ahora, más las prudentes tomaron aceite, ¿dónde? Juntamente. 3. Las insensatas solo sus lámparas. 4. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente. Es ahí la diferencia. Es ahí la diferencia entre una y otra. Diga conmigo: las insensatas tomaron sus lámparas. Ahora más fuerte: las insensatas tomaron sus lámparas, pero no tomaron aceite para sus vasijas. En cambio, las prudentes, miren, tomaron aceite en sus lámparas juntamente. O sea, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con. ¿Puede notar la diferencia? Unas vasijas y lámparas, la otra solamente lámpara. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene mucho que ver. Proverbios 20, 27. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón.
El problema de una y otra no eran las lámparas, eran las vasijas. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Diga conmigo, nuestro espíritu, cuando fue abrazado por esta gracia, volvió a nacer. Nacimos del espíritu. Cuando Nicodemo le dice al Señor, ¿cómo puedo experimentar y ver el reino del Señor? El Señor queda mirando a Nicodemo y le dice, ese cuerpo, esa mente, esa vida, esa naturaleza no te sirve para comprender los asuntos del espíritu. Tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Es cuando el espíritu nuestro, que estaba muerto, resucita a una nueva realidad y se vuelve en el recipiente del Espíritu de Dios. Diga conmigo, mi espíritu es el recipiente del Espíritu de Dios, de la plenitud de Dios. ¿Lo podemos creer? Esa es la lámpara. Nuestro espíritu es el recipiente de su espíritu, de su vida, de su plenitud. Por eso aceite en la lámpara. La lámpara tiene que ver con nuestro espíritu resucitado como recipiente del aceite, que es símbolo del Espíritu Santo, que nos habita con toda su plenitud, su carácter, su mente, su voluntad, su poder, su gozo, su diseño. Todo está en nuestro espíritu. ¿Alguien dice amén? En ese espíritu se contiene una ley, un gobierno. Por eso que esta parábola no nos está hablando de otra cosa que moralmente nosotros nos comportemos de tal manera. No está hablando de otra cosa que no tenga que ver con el reino de Dios. Y ahora la diferencia, ¿qué significa vasija? Porque si en la lámpara no era el problema, si el problema no era la condición moral que ellas tenían, si el problema no era si estaban esperando al esposo o no, porque las 10 lo estaban esperando. El problema no era ese. El problema era aceite en las vasijas. ¿Qué es la vasija? Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Sonó como una campana. Ajá. Pero tenemos este tesoro en vaso, aleluya, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La vasija es el alma. Diga conmigo, todo lo que sucedió en mi espíritu, producto del nuevo nacimiento, ahora tiene que trasvasijarse al alma. Mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad, todo lleno de su realidad. Ese es el tema que tenemos hoy día. Tenemos una crisis de vaciamiento de todo lo que ya sucedió en nuestro espíritu, en el alma. Nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, nuestra inteligencia no están siendo saturadas de la vida de Dios, y es aquí el problema. El aceite que llenó la lámpara tiene el propósito de saturar, llenar nuestras almas. Miren lo que viene ahora, hermano, es glorioso. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Aquí está para el ejemplo. Vamos a traer otro más. Tenemos hasta aceite ahí. Está todo. Miren el temor, miren el temor apostólico. Pablo no le temía nada, pero manifestó, miren, un temor. Yo les digo algo con todo mi amor, porque les amo y me debo al Señor en hablar la verdad. Muchas veces el ir y venir nos va a terminar cansando si no hay una realidad del gobierno de Dios en nuestras almas.
Pero me temo, miren el temor apostólico, un temor que tenía que ver con la edificación de la iglesia. Ese es el temor de alguien que ama verdaderamente a Dios y que ama el cuerpo del Señor. El temor de la edificación, cómo estamos edificando, cómo estamos sobreedificando. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a ¿quién? Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Señor. Ay, ay, ay. Miren, síganme aquí. Pégale un codazo al que está al lado. No te me duermas ahora. No te me distraigas. Esta va a ser, miren, esta espíritu, alma y cuerpo. Tesalonicenses dice: espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué tiene que ver lo que les quiero plasmar ahora? Si podemos colocar el texto, por favor, el que teníamos recién. Pablo dice: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? A ver, ¿cuáles son los sentidos? Gusto. ¿Ya? Que tienen que ver con cosas. Por ejemplo, si yo estoy mirando, ¿qué estoy mirando? Algo externo, fuera de mí. Si yo estoy oliendo algo externo, fuera de mí. Amén. Pablo dice: me temo que como la serpiente, hablándole a la iglesia, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad al Señor. Cuando yo no estoy saturado, diga conmigo, cuando no estoy saturado de lo que ya sucedió en mi espíritu y eso no se notifica al alma, acá, esto acá, llenos del espíritu, lleno. Si eso no está sucediendo, como las insensatas, nuestra alma corre el siguiente riesgo: de prestar ojo, oído, corazón a las cosas externas. Lo que veo, lo que escucho, lo que percibo, y eso empieza a influenciar mis decisiones, mi mirada, mi cosmovisión, de tal manera que ya no estoy fluyendo bajo la voluntad del Señor, sino que estoy fluyendo y extraviándome de la sincera fidelidad al Señor, porque mis sentidos están sonando más fuerte que lo que ya sucedió en mi espíritu. Por eso Pablo dice: no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Cielo, el reino de los cielos, eterno. Cuando yo presto mucho ojo, oído a cosas externas, rápidamente me empiezo a extraviar. Me extravío de la voluntad, me extravío, me pierdo. Sin rumbo, sin dirección, errante. Por eso es que esta parábola, hermano, es maravillosa. Acerca del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos por el Espíritu están? Quizás no les voy a decir todo lo que les tengo que decir, pero ¿cuántos por el Espíritu están conectando con la intención de lo que Dios quiere hablar en esta mañana? Por tiempo esto, hermano, nos extravió. Aunque cantemos, aunque los protocolos, 10 vírgenes, las 10 esperaban al esposo, pero 5 eran insensatas, que dieron lugar a los sentidos, y 5 eran prudentes, llenas del Espíritu en su interior. Wow. Este es el trofeo. Quien tiene esto, así como el hombre es en su corazón, así es él. Este es el trofeo. Esta es la lucha de la que habló Pablo. Pero no una lucha por llegar, porque en el Espíritu ya sucedió.
Miren, Efesios 1:3. Efesios 1:3. Bendito sea el Padre, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos está bendiciendo, que nos va a bendecir, o que nos bendijo. A ver, grítelo. ¿Que nos? ¿En qué tiempo está? ¿Que nos bendijo? Ya sucedió. Solo que mi alma tiene que ser notificada. Ya sucedió. Eres bendecido, eres amado, eres santo, eres libre. Pero si mi alma empieza a poner atención acá, no soy tan libre. Dios no me ama. Y empieza una crisis existencial eterna cuando ya en el Espíritu sucedió. Yo no te puedo bendecir más de lo que estás. Solamente que como nuestra alma no está siendo notificada de eso, que ya sucedió. Por eso Pablo dijo, entonces conoceré como fui conocido. Me conocieron antes aún de que yo naciera, Padre, para que mis días tengan sentido según tu voluntad y tu asignación. Permite que tu reino, que ya es una realidad en mi espíritu, se vacíe en el alma, de tal manera que mis pensamientos, mis emociones, mi voluntad, todo sea bautizado en una realidad eterna y mi cuerpo no manifieste otra cosa que lo conocido que fui. ¿Alguien dice amén? Diga conmigo, mis sentidos, lo que veo, lo que escucho. Oye, ¿supiste? Listo. Oye, se comentó por ahí que, dijeron que tú eras una persona espectacular. Dijeron que no lo era. Te preparé la cena que te preparé la cena que te gusta. No, no quiero. Me voy a acostar. Nuestros sentidos, cómo nos extravían. Pero si estuviéramos pendientes a lo eterno, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que nuestra adoración, nuestro servicio al Señor no depende de las cosas que vemos, sino de lo que no vemos. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien puede celebrar aunque esté la escoba en la casa? Porque no son las cosas que vemos, sino las que no vemos. Sigamos. Digan conmigo, nuestros sentidos nos quieren extraviar. A ver, vamos a otro texto. Es Gálatas 5:1. No sé cuál era mi vaso, pero bueno. Sí, ya, tomamos de todo, ¿no? Ahí viene más todavía. Ahí está. Ahí está. No, está bien. Sí, déjame. El Espíritu lleno de nuevo. Aleluya. Lleno del Espíritu. Miren, estad a ver, 1, 2, 3. Está. Grítelo, nos hizo. Nos hizo. ¿En qué tiempo está? Nos hizo. ¿Alguien puede celebrar? Nos hizo. Nos hizo. El tema, hermano, que si eso no se hace una verdad en nosotros, nosotros vamos a dudar de una libertad que ya tenemos. Porque nos hizo. Diga conmigo, en nuestro espíritu ya sucedió. Estad pues firmes
en la libertad con la que Cristo nos hizo. ¿Por qué dice firme? Porque la lucha no está por llegar. No vinimos a buscar libertad, porque ya lo somos. Venimos a disfrutar de la libertad que ya tenemos. Solamente que lo que vemos nos miente siempre. No eres tan libre. No eres tan bendecida. Bendecido. Dios no está contigo. Dios no te ama. Porque si estuviera, lo que veo, lo que escucho. Porque la lucha, diga conmigo, la lucha no es por llegar. La lucha es por sacarte de algo en lo cual ya estás. Alguien dice amén. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos está haciendo, nos va a hacer, nos hizo. ¿Qué tiene que pasar? A ver, si ya nos hizo, miren, si ya nos hizo, yo me resisto a lo que veo. Yo te creo, Señor, soy libre. Y eso mi alma lo tiene que saber. Lo tiene que saber mis emociones, mis sentimientos, mi voluntad. Lo tiene que saber. Vivo en una libertad. ¿Cuántos dicen amén? Vivo en el gobierno de Dios. Por eso que en el original dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad, pero en el original dice, donde el Espíritu de Dios gobierna. Diga conmigo, donde el Espíritu de Dios gobierna. Gobierno del Espíritu, donde el Espíritu de Dios gobierna mis pensamientos, mi alma. Allí, diga conmigo, allí hay libertad. Diga conmigo, donde el Espíritu de Dios gobierna, allí hay libertad. Hoy día tenemos, hermanos, miren, una crisis de gente del Espíritu. Pero real, o sea, real del Espíritu en el sentido real. No del Espíritu por no sé, por efervescencia, sino del Espíritu real. Que no se deje intimidar, que no se deje apabullar por las cosas que ve, sino que verdaderamente le crea al Señor. Tengo muchas cosas que decirle, pero otros días lo vamos a ver. Por eso que Juan en el Apocalipsis dice, oí una voz. A ver si está. Apocalipsis 1:10. Si es de Dios, es. Yo estaba en el Espíritu. Yo estaba en el día del Señor, que algún día vamos a hablar de ese día. Porque ese día tiene que ver con alguien. Ese no es un día así. Ese día tiene que ver con alguien. Ese día representa a alguien. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y grítelo esto. Y oí, ¿dónde? Y oí, adelante o detrás. Solo en el Espíritu. Solo en el Espíritu, en el día del Señor, tú prestas más atención a lo que hay en tu espíritu que a lo que escuchas externamente. ¿Oí dónde? Una gran voz como de trompeta. Sigamos, a ver, 11. Que decía, yo soy el alfa y el omega. Acá que escucho puras cosas. Pero cuando estoy en el Espíritu, en el día del Señor, no empiezo a oír acá. Acá me extravío, acá me enfermo, acá oí una voz detrás de mí que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves,
y envíalos a las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Sigamos. Mire todo lo que pasó. Y me volví. Cuando uno se vuelve, hermano, es como cuando uno va así. Así. Me volví. ¿A dónde? Cuando uno se vuelve, ¿hacia dónde va? Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Mire, hermano, todo lo que nos perdemos por estar aquí. Nos perdemos, nos extraviamos. Alguien dice amén. Nos extraviamos, hermano, nos extraviamos. Sigamos, miren. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto. Sigamos. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llamas de fuego. Oh Dios, hermano. ¿Sabes qué le digo, iglesia amada? No estamos perdiendo mucho. No estamos aprovechando el tiempo en este ámbito. Son días de aprovechar bien el tiempo, porque nuestros oídos, nuestra atención no estará a lo externo, sino que estará enfocada a lo que Dios ya por su gracia plasmó en la eternidad, y que nuestros días no serán para otra cosa, sino que para manifestar su voluntad y la asignación eterna que cada uno carga en esta generación. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. ¿Dónde? Detrás. Y su voz como estruendo de muchas. Sigamos. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Aleluya. Ay, ay, ay. Miren, y cuando le vi, miren, grítelo. Y cuando le vi, ¿sabes cuál es el riesgo para la carne? Por eso que la carne siempre se opone al espíritu. Este es el riesgo. Cuando le vi, caí como muerto. Nadie puede verle en el espíritu y no morir a su yo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. No morir a sus mañas. Así es. Amén. No morir a todo lo nuestro, que es alimentado ¿por qué? Por lo que veo, por lo que escucho. Seamos honestos, hermano. Lo que veo, lo que escucho son cosas que nos afligen cuando nuestro yo está vivo. Es que no sabes lo que dijeron de ti. ¿Qué? No quiero nada. O lo que tú estás viendo en tus ámbitos de casa. Cómo esas cosas nos mienten y nos extravían de la verdadera fidelidad al Señor. Pero yo tengo esperanza, hermano, de una generación del Espíritu. ¿Cuántos dicen? Estará aquí, aunque sea 1, 2. Hermano, aquí hay avance. Aquí tú no te extravías. Aquí caminas en lo eterno, caminas en su voluntad. Los días son aprovechados, hay avance, hay como Pablo. Para Pablo no había día perdido. Todos los días para Pablo era una experiencia, porque Pablo siempre estaba en modo espíritu. Lo echaban en la celda de más adentro después de 40 varazos menos 1, 39, amarrado al cepo de pie y mano, cantando. ¿Quién canta ahí? ¿Quién canta ahí? Alguien que no ve lo que se ve externamente, sino alguien que tiene puestos sus ojos en el eterno. Yo sé lo que Dios dijo. Después lo mordió la serpiente más venenosa en la isla de Malta. ¿Y qué hizo?
y siguió haciendo fueguito. Y dice que todos se sentaron a esperar. Este en algún momento va a caer y va a morir. ¿Quién hace eso? Si no es alguien que tiene sus ojos puestos en lo eterno. ¿Alguien dice amén? A nosotros nos muerde la serpiente más venenosa. Nosotros a los 40 grupos de intercesión le mandamos. Ya me estoy sintiendo. Se sacudió así. Sea que vivamos, del Señor somos. Listo, vamos. ¿Cuánto avanza hay aquí? ¿Cuánta pérdida de tiempo hay aquí? Como esos pollitos asados en la noche dándole vueltas. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Y cómo? No, hermano, al final perdiste sueño, lo único. Porque no se resolvió nada. Pero en el Espíritu tú sabes, tú dices, sí, Señor, todos mis días dependen de ti. Tú lo escribiste en tu santo libro. Todos mis días tienen sentido en tu voluntad. Yo me refugio en tu voluntad. Yo me refugio en tu orden, Señor. Yo quiero conocerme como fui conocido y que mis días no sean vividos para otra cosa que para tu voluntad y para manifestar lo eterno en esta generación. Termino. Gloria, ¿alguien celebra la palabra? Yo la celebro, hermano. Hay una crisis de esta realidad en nuestros ámbitos al no tener conciencia del Espíritu. Pero ¿cuántos perciben en el Espíritu que hoy día es un buen día para ser lleno del Espíritu, de la realidad de Dios? Por eso Pablo dice en Efesios 5: no se embriaguen con vinos en la cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu Santo. ¿Llenos dónde? En el alma. Mi mente saturada. Imagínense cómo es una mente saturada del Espíritu. Mire, Gálatas 5:22. Más la consecuencia, el fruto del Espíritu, ¿qué es? Diga conmigo: bautizados en amor. ¿Quieres ver una persona altamente espiritual? Es el fruto. El fruto es el amor. Y los sabores empiezan a manifestarse de la siguiente forma: gozo. ¿Quiere ver a una persona altamente espiritual? Será altamente gozosa, altamente pasiva. Van bajando los amenes. Con mucha paciencia, con mucha benignidad, amabilidad, con mucha bondad, con mucha fe. Sigamos. 23. Con mucha mansedumbre, con mucha templanza, muy equilibrada. Imagínate cómo es una persona gobernada por el Espíritu de Dios. Tiernecita, por hermano. Esta palabra primero para mí. La espada tiene dos filos. Me corta a mí y a usted a la misma vez. Tiernecita. Ya, hasta ahí vamos a quedar con esa parte. Pero miren, hay un hombre que yo tremendamente admiro. Estaba en otro pacto, rasguñó gracia, vivió y experimentó cosas que otros personajes no experimentaron nunca. ¿Sabes qué? David se metió en el templo, hermano, cosa que si otro lo hacía caía muerto, y le dio hambre, y con parte de su ejército, con algunos, se metió y se comió todos los panes de la preposición así. Pásame el pancito.
panes santos de ese tiempo. No. Arriba le preguntaremos por qué lo hizo y no tuvo consecuencias. Que otro lo hubiese hecho en su lugar. Pero miren lo que escribió en el Salmo 42, porque él se dio cuenta de esto. Él dijo: Señor, el problema de todo lo que estoy viviendo radica en algo que tiene que ser saturado por ti, y es el alma. Salmo 42. No sé si me estoy explicando, hermano. ¿Sí? Salmo 42. Un hombre en otro pacto, pero con mucho entendimiento. Mire lo que escribe: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios. Ay. Hay un clamor, diga conmigo, en nuestras almas. ¿Saben que nuestras almas fueron creadas para necesitar a Dios? Por eso que nuestras almas buscan. ¿Qué le busca? Y trata de llenar y ya no me sacia hasta que se encuentra con la realidad de Dios. Y solo ahí recién puede ser llenada, saturada. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama el alma mía. Versículo 2, miren: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Pero volvamos al 1. Yo no sé si lo tienen mis hermanos. Le pedí, miren, antes de colocarlo, yo creo que David presenció esto. Presenció un bramido. Presenció un bramido de ¿cómo se llama? De siervo. Mire, yo quiero que vamos a escuchar un bramido de siervo, pero un bramido real de cómo pudo haber sido. A ver si lo podemos escuchar. Es estremecedor, ¿no? Agudo. Porque no es un simple clamor que cuando tú digas: oh Señor Padre, vine aquí delante de ti porque percibo que hay como un clamor dentro. No, hermano. Es como: Señor, mi alma tiene sed. Yo oro, les decía a los hermanos anoche, el jueves, yo oro para que se vuelvan a ver bultitos en las casas de gente arrodillada, tendida, anhelando ser llenos del Señor. ¿Alguien dice amén? Yo siempre traigo a colación a mis dos abuelas, mujeres del Espíritu. Todas las 5 de la mañana las veías orando así. Y no tiene que ver con la hora ni nada, pero las veía. Yo me crié con las dos, abuelitis. Que no me escuchen mis otros primos, pero yo fui el regalón de las dos. Y mi abuela, una era de orar muy temprano, tener experiencias con el Señor poderosas, hermano. Y la otra, mi otra abuela, lo mismo, así que no tenía escapatoria. Mi abuela me hacía recitar los salmos. Yo me sé salmos de memoria completísimo, porque en la noche había que recitar unos 2 o 3. Y con la manito levantada así, yo con pijama al lado de ella así. Yo anhelo eso. Me crié en eso. Yo anhelo eso. Siento que hoy día hay un menosprecio a los asuntos del Señor, pero yo anhelo que nuestro corazón vuelva, así como ese siervo. Te anhelo, Señor.
Que no sea así como protocolar, ¿no? Que no sea así como... Sí, no, que sea real. Que no sea ni como, no sé, como... Ni muletillas, ni cosas que nosotros usamos. No, que sea real, que sea genuino. Que digamos así, como dijo David, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Que lo que sucedió en mi espíritu, diga conmigo, que lo que sucedió en mi espíritu, en nuestras lámparas, suceda como las prudentes en nuestras vasijas, en nuestras almas. Y ahí en la noche, ¿no?, con mi abuela así, orando. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, ni en silla de escarnecedores se sentó, ni en camino de pecadores anduvo, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas el camino del impío perecerá. Y vamos al otro salmo. Eran otros tiempos, quizás era otra luz, pero había una militancia al Señor. Había un compromiso al Señor. Yo me crecí en eso, a cheque, por los campos, a las vigilias. Juntaban hartas parcas y debajo de la banca ahí. Y cuando se ponían a danzar así, ¿qué está pasando? ¿Terremoto? Ahí me crié. Por eso que aunque tengamos mucho hoy día, no sé, muchas oportunidades, nunca perdamos el corazón militante. Que hoy día donde hay, no sé, un ánimo de quién es más famoso o quién tiene más me gusta, se perdió lo práctico. Que nuestros pies se vuelvan a meter el barro, que vuelvan a abrazar al que está sin esperanza. Que si tienes que ir por uno y viajar por uno, hazlo con gozo, porque en los cielos sigue habiendo gozo por uno. Yo quiero que coloquemos el bramido, ¿no?, una vez más, porque a mí me conmueve eso, hermano. A ver. Listo. Así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más añadir? Dile: Señor, lléname. Ahí donde estás, Señor, lléname. Lléname. No necesito nada más. No necesito estímulos. ¿Sabes que nuestra carne necesita estímulo? Miren, nuestra carne necesita estímulo. Hermano, te va a ir bien. Como que me motive. No. Nuestra carne necesita estímulo, pero diga conmigo, nuestro espíritu está siempre dispuesto. No necesita nada externo. Así como el siervo brama, aleluya, por las corrientes de las aguas. ¿Habrá alguien como ese siervo que manifieste su dependencia en el Señor? Yo quiero orar. Te puedes colocar de pie un momento. Vamos a orar. Vamos a orar. Miren, si hubiera uno
Queremos orar junto al pastor, junto a los hermanos. Si hubiera uno consciente de su necesidad espiritual, en un acto de dependencia al Señor, como acostumbran también aquí, yo quisiera, si hubiera alguno, que pase. Me gustaría orar. Me gustaría orar. Si alguien tiene la convicción en su espíritu que esta palabra hoy día era la que tu corazón anhelaba, ahí levanta tus manos, porque no dependemos de alguien, dependemos de Él. Levanta tus manos y dile: Señor, aquí estoy. Lléname, lléname.